Hola, bienvenidos a un nuevo video de Cristian Explora. Hoy vamos a la zona arqueológica de Texcoco, que es el cerro que vemos al fondo. Como referencia debes de llegar a Texcoco, después dirígete a la comunidad de San Nicolás Tlaminca. Hasta este lugar dejarás tu carro, posteriormente tendrás que subir a pie. Al fondo encontrarás un restaurante que más adelante platicaremos. ¿Qué es lo que hace interesante a esta zona arqueológica de Texcoco? Exploremos. Texcoco significa el pequeño Texcoco o el Texcoco real o hermoso. Fue un centro ceremonial, un recinto cívico y un jardín de descanso del rey Nezahualcóyotl de Texcoco. Su construcción principal fue el tallado de las piedras que van a conformar las escalinatas que podemos ver al fondo y las tinas que van a jugar un papel principal en esta estructura ceremonial. Construyó entre los años 1454 y 1456 después de Cristo. Vamos a encontrar un sistema de ingeniería hidráulica perfectamente construido y tallado en las rocas de ese mismo cerro. Excavados los canales y los acueductos formaron un papel fundamental para abastecer de agua a los jardines y los palacios de Nezahualcóyotl, rey poeta de Texcoco. Pero, ¿quién fue Nezahualcóyotl? Nezahualcóyotl fue el rey poeta y soberano de Texcoco. Durante su reinado, que duró más de 45 años, se le consideró como el tlatoani con mayores conocimientos de las artes, las ciencias y la literatura para esa época. Durante su reinado se le conoció y se llevó su esplendor la cultura, las artes y la arquitectura de los palacios y jardines. Tuvo un auge increíble. Texcoco adquirió el título de capital cultural en todo el México prehispánico. Al ser un poeta y amante de la cultura, siempre buscó lugares excepcionales para la meditación y el descanso, encontrando en este cerro el lugar perfecto para poder hacer este centro ceremonial y de descanso. Por eso estos jardines cobraron una importancia fundamental. Al encontrarse en un área geográfica estratégica, fue un centro para la conmemoración de rituales de carácter políticos, religiosos y sociales. Además, fue un centro de observaciones astronómicas. Ahora exploremos a pie cómo se veían estos jardines. Hola amigos, ya estamos llegando a los baños de Nezahualcóyotl. Bueno, estoy subiendo, creo que eso es lo más pesado para llegar. Son como 500 metros que hay que subir y caminar. Esto es lo que llevo. ¿Sí se ve? Ahí se ve. Este túnel, aquí un escondite en la época prehispánica colombina. Son las escalinatas la entrada principal para la calzada de los baños del rey y de la reina.
Ahora vemos la tina de la reina, que es una de las fosas más vistosas, más sobresalientes que podemos encontrar en esta zona arqueológica. Es una fosa tallada en la que se llenaba de agua que llegaba a través del acueducto que podemos ver en esta parte superior. Se observa en esta tina una rana tallada en piedra. Esta era una combinación de los espacios dedicados a las deidades acuáticas para esa época. No olvides activar la campanita, darle like al video, compartir el canal de Cristian Explorer. Justo aquí donde estoy parado, en la parte superior y hacia el oriente, se encuentra el templo de Tlaloc, que servía y tenía un uso ceremonial y ritual. Ahora estamos en el lado sur de este cerro. En la parte inferior derecha se encuentra el palacio de Nezahualcóyotl. Esta tina que podemos ver fue tallada de la misma piedra o roca de este cerro, dándole esta forma redonda para que fuera la bañera del rey Nezahualcóyotl. El baño del rey Nezahualcóyotl está al fondo, ahí se logra ver esa bañera, esa tina en donde llegaba a descansar el rey Nezahualcóyotl. Era un lugar de descanso y meditación en esta zona principal y escondida. Se puede ver la piscina, es esta que está aquí, y sin lugar a duda tenía una vista hacia lo que es el lago de Texcoco y por supuesto hacia la dirección de Tenochtitlán. Es un lugar muy atractivo, muy cansada la subida, pero vale la pena conocer este centro ceremonial y de descanso. Amigos, pues ahora vamos al baño de las concubinas, queda al fondo. No, vamos a ver qué encontramos, cómo son.
Hemos llegado al final de este recorrido. Te recuerdo que el acceso es totalmente gratuito. Seguro que te dará hambre y sed. Cuando bajes encontrarás un lugar para poder degustar y comer la comida mexicana y tradicional, así como saborear un cantarito, un pulque, un refresco, un agua de sabor 100% natural. Recuerda, en salsa verde, tomate con calabazas, consomé de pero ¿cuál es la barbacoa, comida mexicana arroz, que venden en caldo este de lugar? pata de res, frijoles de olla y tenemos aquí para preparar tostadas, tlacoyos, quesadillas, barbacoa. Y les ponemos en la mesa salsas y nopales Ok, ¿qué le diría a las personas que suben al cerro, que pasan a comer aquí? ¿Cómo se llama el lugar? Aquí se llama el rancho. Es San Nicolás Caminca. Es San Nicolás Caminca, el cerro se llama Nexahualcoyos, y aquí nos esperamos. Soy mexiquense y los invito a que vengan a conocer los Baños de la Reina aquí en Texcoco. Somos mexiquenses. Visita la zona arqueológica de Texcoco, en Texcoco, Estado de México. ¡Los esperamos! Aquí estuvo Cristian Explora.